Bien amigos, este asunto de las emisiones de los vehículos diésel y gasolina es extremadamente complejo y está lleno de contradicciones y no hay mucha información verdaderamente accesible para poder tratar el tema en profundidad, que tampoco es objeto de esta entrada, puesto que la intención es divulgativa y no científica en este caso. Pero la cuestión es que para poder explicar esto bien de los motores de gasolina en concreto frente a los diésel y los híbridos, tenemos que dar bastante contexto y una vez entendidas estas cosas podremos llegar ya a lo más concreto, que vamos a intentarlo. Así que para empezar, la mayoría de las personas que vean esta entrada habrán hablado mucho de las emisiones de CO2 y como mucho de los óxidos de nitrógeno, que es de lo que más se habla a la hora de hablar de la contaminación de los vehículos, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, y lo más importante y lo que todo el mundo tiene claro, es el asunto del CO2, que hay que tener en cuenta que es lo que se ha estado utilizando como parámetro para medir si un vehículo era más o menos contaminante en Europa hasta no hace mucho. La cuestión es que el CO2, como hemos repetido y repetiremos miles de veces, es inocuo para la salud de las personas. Es más, el CO2 es necesario porque forma parte de la producción de oxígeno que nos da a nosotros la capacidad para respirar y para vivir, ¿no? Sin CO2 no habría vida. Entonces hay que empezar por decir que el CO2 es inocuo para la salud de las personas. Entonces, ¿por qué el CO2 es tan importante? Bueno, pues porque el CO2 está relacionado con el calentamiento del planeta, con lo cual aquí ya nos encontramos con la primera paradoja y la primera dicotomía importante, que es que por un lado queremos salvar al planeta y por otro lado tenemos la salud de las personas, ¿no? Que somos las que respiramos los gases de los automóviles, sobre todo en las ciudades y en los lugares donde hay muchas concentraciones de personas. Bueno, pues hasta ahora las autoridades lo que han hecho sobre todo es trabajar por disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Pero ¿qué ocurre? Que las emisiones de CO2 están íntimamente relacionadas. Es decir, CO2 y consumo tienen una relación de 1 a 1. Así que si tú estás reduciendo el consumo del coche, también reduces las emisiones de CO2 y esto en teoría es positivo. Estamos haciendo un doble efecto. Menos gases de efecto invernadero porque hay menos huella de carbono y menos consumo, pues también es bueno para el bolsillo de las personas porque el vehículo gasta menos. De hecho, los vehículos gastan mucho menos. Esta es una relación, digamos, que es directa y que es un círculo virtuoso, ¿no? Menos consumo, menos CO2, todo es bueno. ¿Pero qué ocurre? Bueno, pues que ocurre que desgraciadamente para que esta ecuación se cumpla, y hacia ahí es a donde ha ido la normativa, como vamos a ver, pues desgraciadamente puede ocurrir que suban las emisiones contaminantes para la salud humana. Entre otros, digamos, la gran estrella de esto es el óxido de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno son irritantes para las vías respiratorias, además de provocar el smog que hay en las ciudades, y este es el gran caballo de batalla contra el diésel, porque el diésel tiene disparadas las emisiones de óxido de nitrógeno, y es aquí a donde pillaron al grupo Volkswagen con esta trampa que hacía con sus motores y que ha hecho que el diésel coja tan mala prensa, ¿no? Bueno, pues ocurre que estamos muy informados y sobresaturados de información sobre CO2 y también sobre los óxidos de nitrógeno a raíz del Dieselgate, pero ocurre que por los tubos de escape de los coches, sean de gasolina o sean diésel, salen otras muchas emisiones de otros tipos de productos químicos, de bencenos, de partículas, que también son muy nocivas para la salud humana. En definitiva, cualquier emisión tiene una incidencia en el medio ambiente, pero también en este caso en la salud humana. Pero es que la cosa no se acaba aquí, hay mucho más. Y es aquí a donde vamos a poner el zoom en lo subsiguiente en esta entrada. Pero antes me vais a permitir que primero os explique un poco cuáles han sido las políticas de las distintas regiones productoras y consumidoras de automóviles a nivel occidental, para que veáis un poco más y entendáis un poco más el contexto, ¿de acuerdo? En esta gráfica tan sencilla que acabo de hacer, es sencillísima, más que el mecanismo de un chupete, veréis que tenemos dos conceptos, dos ejes. Por un lado estaría, digamos, la salud del planeta, que está relacionada con las emisiones de CO2, y por otro lado está el asunto de la salud pública, de la salud de las personas, que son todos los gases contaminantes que emite el automóvil más allá del CO2. Lo que tendríamos es que los que están más concienciados con las emisiones para salvar al planeta son los europeos, y como se ha demostrado, a costa de la salud de las personas. Y en el lado contrario tendríamos más o menos que los americanos estarían aquí, es decir, mucho más preocupados por la salud pública, por la salud del aire que respiran las personas, pero mucho menos por las emisiones de CO2. En Estados Unidos, vehículos con motores muy gordos, V8, consumo de gasolina, pero muchísimo más implicados en lo que es la salud pública. Especialmente dentro de Estados Unidos voy a diferenciar a California,
que es un estado en sí mismo dentro de los Estados Unidos. Sabéis que si California fuera un estado independiente, sería uno de los 10 estados, una de las 10 economías más importantes del mundo, y California, digamos, es el lugar donde se ha llevado al extremo el asunto de la salud pública, ¿no? Hasta el punto de que allí hay una serie de regulaciones de emisiones y unos tipos de vehículos que no existen en ningún otro lugar del mundo. Bien, pues aquí tenemos los dos extremos, ¿no? Por un lado los americanos, y especialmente los californianos, a la vanguardia en lo que se refiere a las emisiones relativas a la salud pública, importándoles un pimiento el asunto del CO2, en general hablo, lógicamente, y de manera tradicional, y los europeos al revés, con nuestra política pro-diésel, con muchas menos emisiones de CO2, pero que se ha revelado mucho peor para la salud de las personas. Como podéis ver, son elementos contradictorios, y lo difícil es tener un equilibrio entre una cosa y otra. Y entre medias pondría a los japoneses y quizá a los coreanos, pero sobre todo a los japoneses, porque digamos que los japoneses con sus tecnologías híbridas han conseguido un equilibrio interesante entre una cosa y la otra, ¿no? Son los que más cerca están de encontrar ese equilibrio en esta balanza en la que es imposible estar arriba en poco emisiones contaminantes y también pocas emisiones, digamos, para la salud de las personas y para la salud del planeta. Una vez que tenemos esto claro, podemos entender qué es lo que está pasando en Europa y qué es lo que ha pasado con el asunto de los híbridos y sobre todo de los motores de gasolina de inyección directa, que es, digamos, la gran aportación europea. En eso tiene mucho que ver Alemania, con dos fenómenos fundamentales. Por un lado está el downsizing, es decir, la miniaturización de los motores, hacer motores con una cilindrada cada vez más pequeña pero con una potencia específica más alta, o lo que es lo mismo, voy bajando la cilindrada del motor hasta llegar a 1.200 centímetros cúbicos, incluso menos, pero tengo la potencia que tenía antiguamente un motor de 2.000 centímetros cúbicos. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, pues eso es lo que os voy a explicar a continuación. Y por otro lado, como digo, está el asunto de la inyección directa de gasolina, que, digamos, lo que busca justamente es reducir las emisiones de CO2, de nuevo, reducir los consumos. Bueno, pues toda esta obsesión que hemos tenido en Europa con reducir los consumos, ¿a qué nos ha llevado? Pues por un lado nos ha llevado al Dieselgate de Volkswagen, en el que se descubre que estaban haciendo trampas a la hora de controlar las emisiones de óxido de nitrógeno, porque una de las consecuencias de ir buscando el consumo más bajo es que se pueden llegar a alcanzar temperaturas en la cámara de combustión muy altas, y cuanto más alta es la temperatura dentro de la cámara de combustión, más porquería puede llegar a salir. Esto no es 100% así, es decir, hay más factores por los que puede llegar a salir partículas nocivas para la salud. Pero una de ellas, desde luego, una de las consecuencias es el aumento, digamos, en las emisiones de óxido de nitrógeno de los motores diésel. Pero es que hay la segunda parte, que son el resto de contaminantes del que os voy a hablar a continuación, que son propios de la adaptación de estas políticas, digamos, erróneas a los motores de gasolina, buscando siempre los mínimos consumos y las mínimas emisiones de CO2.